Solamente decir dos cosas acá. La primera es la analogía que utiliza la Biblia, tan impresionante, para dar a entender lo que los padres deben hacer con sus hijos. Ya lo vimos hace 8 días, no me voy a detener en eso. Cómo los padres debemos prepararnos para enviar a nuestros hijos en una dirección correcta, como flechas, en la dirección adecuada, como guerreros. Dijimos, un guerrero sabría qué hacer con una flecha. Cómo poderlos enviar hacia la dirección que Dios quiere para que persigan el propósito. Eso es lo que somos los padres, guerreros. Pero los hijos están representados con las flechas. El padre es el guerrero, padre y madre. Los hijos están representados con las flechas. ¿Cuáles son los enemigos de una flecha lanzada? Me puse a pensar. Porque la idea de los padres, o la idea para los padres, es que podamos lanzar a nuestros hijos para que ellos lleguen a ser la clase de personas que Dios quiere que sean. Pero analizando la analogía, me puse a pensar que una flecha lanzada puede tener enemigos. Quien quiera tumbarla, derribarla, por ejemplo. Entonces fíjense ustedes, las corrientes de vientos. Cuando tú lanzas una flecha, una de las circunstancias que ocasiona que la flecha no llegue a su destino son las corrientes de viento, porque la flecha es un elemento liviano. De hecho, está hecho para atravesar el viento. Pero una fuerte corriente de viento puede hacer que la flecha pierda el propósito o no llegue al destino. ¿Sabes con qué lo he comparado? Con las falsas enseñanzas o enseñanzas engañosas, corrientes. Atravesamos hoy en día por corrientes que nos enseñan cosas que están por fuera del propósito de Dios, como nunca. Y esto gracias, vamos a verlo a las redes sociales, que es otro de los enemigos que veo acá. Las corrientes de viento, las falsas enseñanzas. Hay algo muy interesante que nosotros tenemos que definir, y por eso oraba en ese sentido, y es ponernos de acuerdo con lo que es verdad. Porque no existe tal cosa como tu verdad y mi verdad. Eso no existe. Existe una posición hacia una verdad. Pero cuando hay dos verdades, hay una que no es cierta. Entonces tú tienes que definir cuál es la verdad. Y eso es lo más importante en la vida. ¿Cuáles son los principios? ¿En qué vas a creer? Ponte de acuerdo con la palabra de Dios para cuando vengan las corrientes, tú puedas decir, esto me quiere mover de la verdad, esto está a favor de la verdad, esto está en contra de la verdad. Filosofías, falsas enseñanzas, conceptos, como nunca hoy el cristianismo está afrontando esas corrientes. Pero voy a decirles algo, especialmente a los jóvenes en esta mañana, porque como se los dije, este tema está más preparado para ellos. La visión más coherente de la creación, de la vida humana, la cosmovisión más coherente sobre la familia, sobre el ser, la encontramos en algo que se conoce como el judeocristianismo, en la palabra de Dios. ¿Quieres encontrar una visión coherente sobre la creación? Ve a la Biblia, te van a decir que eso es una historia, no es ninguna historia. Hoy muchos científicos están de acuerdo con algo. Alguien creó esto. Y muchos no se atreven a darle un nombre a quién fue el que lo creó. Por eso se acogen a algo que se llama la teoría del diseño inteligente. El diseño inteligente. No se atreven a decir que fue el Dios de la Biblia, muchos. Pero muchos dicen, esto lo creó alguien, esto no se hizo solo. Nosotros sabemos quién lo hizo porque está revelado en la Biblia, ¿no? Entonces no te dejes engañar pensando que lo que nosotros creemos es anticuado, es antiguo, no se ajusta, porque es todo lo contrario. Cuando tú vas a la Biblia y ves al ser humano, ves el propósito de vida, ves la fisionomía de un cuerpo y ves que Dios creó a un hombre y una mujer, entonces tú dices, esto es absolutamente coherente.
sus funciones, su propósito, la lógica de la creación está impregnada en cada persona, en cada ser, en lo que vemos de la naturaleza. Pero vendrán corrientes falsas y enseñanzas engañosas a tratar de decirte que lo que nosotros creemos no es coherente. Voy a animar a los jóvenes a que profundicen todas las enseñanzas que aprenden en la iglesia, a que vayan más allá, a que investiguen científicos cristianos. A mí me impresionó en el congreso que tuvimos de apologética acá, me impresionó datos como este. Más del 80%, creo que era el 87% de los premios Nobel hacen parte de este conjunto de judeocristianos. El 87% de los premios Nobel están dentro del judeocristianismo. Es decir, o son judíos o hacen parte del cristianismo. La ciencia moderna, 49 de los 50 científicos de la ciencia, creadores de la ciencia, son protestantes, cristianos, como Isaac Newton, por ejemplo. Eran cristianos. 49 de los 50 científicos modernos, o posmodernos no, modernos y posmodernos, científicos cristianos. Y nos quieren vender a nosotros el cuento de que el cristianismo es algo que no funciona. Abramos bien los ojos, porque las corrientes de viento quieren tomar esas flechas y despedirlas. ¿Alguien preparado para atraparlas? Me puse a ver videos en los que se lanza una flecha y se tratan de ver si un hombre podría desviarla de su camino. Entonces vi un video muy bacano donde un ninja preparado con las técnicas de orientales del karate trata de despistar una flecha. Entonces le tiran la flecha y este hombre en milisegundos despacha una flecha para un lado y le hace perder su propósito. Pensé en Satanás. Si hay alguien preparado para atrapar una flecha, ese sería el diablo, para confundirlo. ¿Qué dice la Biblia en Juan 10:10? El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás tiene el propósito de desviar las flechas, de atraparlas, de confundirlas. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Una flecha lanzada con tanto amor, con tanto esmero en casa, para que llegue a cumplir los propósitos que Dios tiene, podría ser confundida por los planes de Satanás. Y entonces tenemos que tener cuidado, no solamente los padres, sino los hijos, como lo vamos a ver hoy. Las redes especializadas. Hay unas redes para atrapar flechas. Cuando están en tiro con arco, por ejemplo, hay unas redes que pueden parar las flechas. Entonces comparaba esas redes con las redes sociales, ¿sí? Hemos dicho que no se trata de satanizar las herramientas que tenemos, porque las cosas pueden ser utilizadas para bien o para mal. Pero es que analizando el tema de las redes sociales, estuve escuchando un programa esta semana en el que se dice claramente que detrás de la construcción de las redes sociales, un TikTok por ejemplo, hay no solamente creadores y diseñadores, sino psicólogos que van a hacer buscar la manera de cautivar a las personas que están viendo las redes, para que queden atrapados en ellas. Ellos fabrican las redes con ese sentido. Y nosotros tenemos que ser más sabios que eso. Amén. Ya hoy se presentan, y esto no es una historia, problemas psicológicos, problemas físicos, de muchachos que están todo el día en las redes y entonces están teniendo problemas físicos porque no salen a hacer deporte, por ejemplo, problemas en las relaciones porque no hay interacción con otras personas, porque todo el tiempo están en las redes. Entonces esas redes que atrapan flechas
La comparaba con las redes sociales. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con las redes sociales. Están acabando matrimonios, las redes sociales. Es impresionante. No hay consejería en la que la esposa no se queje o el esposo no se queje de que el esposo o la esposa vive pegado al celular. Oiga, se volvió un tema de la modernidad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con eso? Debemos ser sabios. Amén. El manejo que le damos a las redes sociales. Atendí a un joven de 15 años que me lo trajeron los papás. Digo, me lo trajeron porque no es de la iglesia, pero me pidieron el favor que lo atendiera. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo pasas en redes sociales después de colegio? 8 horas. Después de colegio. Llegaba a las 3 de la tarde. 8 horas en redes sociales. O sea que estaba alrededor desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche en redes sociales, atrapado en las redes sociales. ¿Y qué hace? Si empezamos a hablar, descubrir muchas cosas, con los jóvenes se descubren muchas cosas, eso es una gran bendición, pero advertíamos también que algo lo puede atar a uno y en este momento las redes están atando a los jóvenes grandemente. Hay que tener cuidado con ellas. Los obstáculos del entorno. Cuando tú lanzas una flecha, hay obstáculos en el entorno, por ejemplo, los árboles, obstáculos que se presentan en el entorno. Entonces lo comparé con las distracciones. Hay muchas distracciones para que una flecha llegue a su lugar. ¿Cuál es la idea con esta breve introducción? Que entendamos la analogía del Salmo. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Los papás debemos lanzar esas flechas. Ahora, fíjense ustedes, una flecha, se supone que una flecha sigue el camino que uno le traza. La flecha no hace las cosas por sí misma. Tú no lanzas una flecha para que ella diga, no, yo no voy por allá, yo mejor voy por este lado. ¿Sí ves? Esa no es la idea de la flecha. Tú lanzas la flecha para que la flecha llegue a algún lugar. Pero como hay distractores, como hay enemigos, como hay corrientes de viento, las flechas pudieran ser mal direccionadas o atrapadas en el camino. Vamos a ver Proverbios 24, por favor, 23. Proverbios 23, 24 al 25. Proverbios 23, 24 al 25. ¿El padre de quién? El padre del justo experimenta gran regocijo. Quien tiene un hijo sabio se deleita en él. Que se alegren tu padre y tu madre, que se regocije la que te dio la vida. Los proverbios bíblicos son extraordinarios. La Biblia dice que el padre del justo experimenta un gran regocijo. Recuerden lo que significa la palabra justo en el contexto bíblico: el que actúa conforme a lo que es correcto. El padre del que actúa conforme a lo que Dios quiere. El padre del justo experimenta ¿qué? Gran regocijo. ¿Y qué experimenta el padre del necio? Tristeza, dolor, angustia, preocupaciones. El padre del justo, de la flecha lanzada y que está haciendo las cosas como Dios quiere, experimenta alegría. Pero el padre del necio no puede experimentar gozo, experimenta tristeza. Quien tiene un hijo sabio, ¿un hijo qué? Sabio. La palabra sabio en la Biblia es la palabra prudente. Y el antónimo es necedad, es insensatez. Quien tiene un hijo sabio, dice la Biblia, se deleita en él. Pero quien tiene un hijo necio, justicia y sabiduría es lo que pide el Señor para los hijos, y es lo que nosotros queremos: tener hijos que actúen con justicia y actúen con sabiduría. Y eso trae alegría. Dice que se alegren tu padre y tu madre, que se regocije la que le dio la vida. ¿Qué quiero hacer hoy? Quiero compartir algunas cosas que hacen que un joven pierda el propósito de Dios en su vida, que lo retrase o lo confunda. Hay cosas que hacen que un joven pierda el propósito de Dios para su vida, que lo retrase o que lo confunda. La idea es que podamos crear hijos justos, hijos sabios. Aquí hay muchos jóvenes hoy.
Y muchos jóvenes se van a unir en algún momento a esta enseñanza porque sus padres se las van a compartir. Y la idea con esta enseñanza es que analicemos un poco qué cosas hacen que un joven pierda ese propósito. Número 1, las malas pasiones de la juventud. Vamos a ver en 2 Timoteo 2:22, por favor. 2 Timoteo 2:22. Timoteo era un muchacho que había nacido al interior de una familia cristiana o creyente. Era un líder espiritual, un joven como los jóvenes que hay acá. Y esto le escribe Pablo a Timoteo. ¿Huye de qué? De las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Atentos acá. La Biblia no dice huye de las pasiones de la juventud. Dice huye de qué? De las malas pasiones de la juventud. Fíjate que uno tiene que saber interpretar la palabra. Porque cuando uno es joven es apasionado. Ser apasionado es algo inherente a la juventud, al ser humano. Pero los jóvenes se apasionan con cosas. Cuando somos jóvenes nos apasionamos con muchas cosas. Hay pasiones que pueden llevarnos hacia un buen lugar, pero hay pasiones que nos pueden llevar a un mal lugar. Y hay que ser sabios. Amén. La Biblia dice huye de las malas pasiones, porque hay pasiones que se convierten en pasiones negativas. Tener una afición por el fútbol, por ejemplo, porque aquí hay muchos jóvenes que tienen afición por el fútbol, no es pecaminoso. Pero dejar que el fútbol controle tu vida, tu estado de ánimo, y que tu vida se convierta en algo negativo por el fútbol, como lo vemos hoy en día, el vandalismo, pasar por encima de otro ser humano. No hay cosa que me duela más escuchar que 2 hinchadas tuvieron una pelea y que murió un joven apuñalado por otra persona. Y yo digo, Señor, pero ¿esto qué es? ¿De qué se trata esto? Esa es una mala pasión. Cuando te dejas controlar por las pasiones, estás en problemas. La Biblia dice, huye de las malas pasiones de la juventud. Y atentos porque quiero detallar este texto. Y esmérate, en vez de las malas pasiones de la juventud, de aquellas cosas que pueden controlar la vida de un joven, llámese un hobby o cualquier cosa que te apasione tanto, que pierdas tu responsabilidad, que haga que te salgas de lo normal. En vez de eso, dice la Biblia, y esmérate, diga conmigo esmérate, en seguir ¿qué? Lo correcto. Sí, siempre pregúntate, ¿esto es correcto? ¿Esto es lo correcto? ¿Esto es lo que debo hacer? La fe, evidentemente la fe en Dios, el amor y la paz. Atentos acá. Hay cosas que quitan la paz del corazón. Y la pregunta para los jóvenes es en esta mañana: si hay algo que no da paz y tranquilidad, ¿deberíamos hacerla? ¿Deberíamos hacer eso? Si hay algo que me está quitando la paz del corazón, ¿debería yo estar o hacer algo que me está quitando la paz? Algo que no está hecho con amor, que no es lo correcto. Dice, y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. He querido colocarme de ejemplo en esta serie sobre la familia. Hoy es la 5ª entrega y la última. He querido colocarme de ejemplo para que ustedes vean que Dios obra aún en medio de las circunstancias por las que todos nosotros pasamos. Yo, siendo un joven, no huí de malas pasiones. No huí de ellas. En muchas me quedé en ellas. Y eso fue un tropiezo para mi vida. Al no huir de las malas pasiones. ¿Saben qué significa huir? Significa salir corriendo. Hay lugares de los que uno tiene que salir corriendo. Amén.
salir corriendo, salir disparado. Como no salí corriendo, como me quedé ahí, en vez de haber huido, tuve muchos tropiezos en mi vida. Y yo quiero evitarle eso a mis hijos y a los jóvenes. Voy a hablarles hoy de algunas cosas en la medida de que vayamos avanzando. ¿Qué cosas hacen que un joven pierda el propósito de Dios en su vida? Las malas pasiones. Cuando nos dejamos gobernar por las malas pasiones, las flechas se despistan. Y aquel gran propósito que tal vez tenía de alcanzar una meta o un objetivo, por lo menos si no se pierde, se puede retrasar, porque nos quedamos en las malas pasiones. Las malas pasiones de la juventud deben ser hechas a un lado en nuestra vida. Número 2, no elegir bien a sus amigos. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15:33. No elegir bien a sus amigos. Dice la Biblia, no se dejen engañar. Las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto no necesita explicación. Este texto bíblico no necesita explicación. Cuando tú no eliges bien tus amistades, estas amistades pueden hacerte dañar las buenas costumbres que traías de casa. No te dejes engañar. Cuando no eliges bien las amistades, hay amigos que no convienen. Hay amigos que no convienen. Cuando tú empiezas a mezclar cada una de estas partes que vamos a ver, te vas a dar cuenta que podemos caer en problemas. Cuando yo no huyo de una mala pasión, pero además no elijo bien a mis amigos, se pueden mezclar cosas. Nosotros nos criamos cuando éramos pequeños con unos principios y valores muy claros de nuestra casa. Mi padre y mi madre nos enseñaron valores y principios muy sanos. Mi madre era una mujer creyente que nos enseñó a conocer al Señor desde su catolicismo, pero que con respeto y amor a Dios nos enseñó el camino del Señor en esos primeros años. Mi padre, la honestidad del trabajo, el esfuerzo, un hombre trabajador como pocos, el valor de la palabra. Cuando uno da la palabra la cumple, mi hijo. Así nos criamos nosotros. Cuando nosotros teníamos 11 años, yo tenía 11 años y mi hermano 12, nos trasladamos de barrio. Nosotros vivíamos en un barrio de estrato 3-4 en Bogotá y nos trasladamos a un estrato 6, porque mi papá venía en plena alza económica. Llegamos a un barrio de lujo en Bogotá y empezamos a socializar con los amigos del barrio. Empezamos a socializar con los amigos del barrio, lo cual hasta ahí no hay nada malo. ¿Quién no ha hecho eso en su vida, en su infancia? Pero empezamos a avanzar en sentidos contrarios a los que nos habían enseñado. Y empezamos a pasar barreras que nosotros debimos haber dicho en algún momento, por lo menos yo no participo de esto. No quiero aquí juzgar a nadie ni echarle la culpa a nadie de lo que me pasó a mí. Pero quiero decirles esto, la Biblia dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si hay algo a lo que yo le tengo respeto por lo que me pasó a mí, es a ver a los jóvenes parados en una esquina con los muchachos haciendo lo que digo yo, botando corriente, porque eso es lo que hacemos cuando estamos jóvenes. Claro, estamos en la pasión de la juventud, las amistades, pero esa esquina con muchachos de barrio comenzó a hacerse para nosotros en aquella época un tema muy complejo. Yo recuerdo que nosotros inicialmente éramos unos 5 o 10 jóvenes de la cuadra, del barrio, de la unidad del frente. Bogotá, norte, estrato 6. A los 2 años éramos una suerte de pandilla de unos 50 o 60 jóvenes gomelos de estrato 6.
haciendo daños, haciendo cosas que nuestros padres no se imaginarían que nosotros estaríamos haciendo. A los 12 años yo me tomé la primer cerveza. A los 12 años me tomé la primer cerveza, lo recuerdo perfectamente. Y empecé a ver a mis compañeros, a mis amigos de barrio, de esquina, que empezaron a introducirse a esa edad en temas de licor y a los 15 en temas de drogadicción. Y empezó un declive moral en esa juventud. La Biblia dice, las malas pasiones de la juventud hay que hacerlas a un lado. Y la Biblia dice que no nos debemos dejar engañar por las malas compañías, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y voy a decirles algo, porque no quiero juzgar a nadie ni tampoco sacarme en limpio. Quizá yo fui una mala compañía. Quizá yo pude haber sido una mala compañía en ese momento, por la forma en que vivía, ¿cierto? Había tenido buena crianza, había tenido buenos valores, pero empezamos a pervertir esos valores en la medida de que fuimos avanzando. Número 3, buscar aceptación social a toda costa. Yo voy a ir hilando una idea con este tema. Buscar aceptación social. Cuando somos jóvenes es factible sentir rechazo personal o sentirse rechazado por otros. Es por eso que buscamos ser aceptados en alguna comunidad, ¿no? Cuando nosotros somos jóvenes, no tanto niños, adolescentes, jóvenes, es factible sentir rechazo personal. Los jóvenes empezamos a rechazarnos, cuando somos jóvenes empezamos a rechazarnos por temas del cuerpo, por ejemplo. Empezamos a ver gente mucho más bonita y a sentirse uno menos bonito, a sentir gente mucho más con mejores recursos y a sentirse uno el menos, y por muchas razones. Yo nunca fui el mejor deportista, de hecho a mí siempre me costó mucho los deportes. Nunca fui el más brillante de mis amigos, pero tenía un talento que ellos no tenían, y era que yo no le tenía miedo a nada. Yo no era el mejor deportista, nunca fui el más brillante, pero yo no le tenía miedo a nada. Yo tenía amigos miedosos. Entonces yo hacía lo que mis amigos no hacían, porque como yo no tenía miedo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Esto que les cuento se los cuento porque es parte de un testimonio de vida. A los 13 o 14 años estábamos robando licor en las grandes superficies de la época. Robando licor. Entrábamos a robar licor, botellas de licor. Por ejemplo, recuerdo perfectamente en el Carulla de Niza, en Bogotá, haber entrado a robar licor. Y por salir corriendo, escúcheme esto, por salir corriendo, porque los vigilantes nos estaban persiguiendo, ser atropellado por un carro y pararme y seguir corriendo. Esa era la manera como yo empecé a pensar. Como yo no tenía miedo a nada. Y tú dirías, pero ¿no fuiste formado con buenos principios? Claro, los mejores. Pero los amigos empezaron y la aceptación social. Entonces yo empecé a buscar aceptación. Como no era el mejor deportista, como no era el mejor en esto, pero yo sí tenía ciertos talentos, empecé a buscar ser aceptado en el grupo. La Biblia dice en Efesios 1, versículos 4 al 5: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Fuimos aceptados en Dios. Tú no necesitas que nadie te acepte. Como joven eres aceptado en Dios. No necesitas que nadie te acepte en una comunidad, pero como tú empiezas a sentir rechazo, entonces empiezas a buscar aceptación, a buscar en otros lo que no tienes dentro, pero lo tienes si eres un hijo de Dios. Yo no entendía esto. Yo no entendí esto.
Yo lo entendí en la medida de que estando en ese grupo de amigos, era aceptado. Y empecé a asumir riesgos y a correr riesgos innecesarios. En vez de huir de las malas pasiones de la juventud, empecé a correr riesgos innecesarios. Mi vida estuvo en peligro de muerte. En peligro de muerte. ¿Por qué? Por no huir. Por no elegir bien los amigos. Por buscar aceptación. Dios nos ha aceptado de tal manera que nosotros tenemos un lugar, dice la palabra del Señor, y podemos vivir en santidad y sin mancha delante de Él, porque Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Entonces no necesitamos buscar aceptación de los demás, y eso es lo que pasa con los jóvenes que están buscando aceptación. Por eso terminamos haciendo cosas que son deplorables, como me pasó a mí. Número 4, dejarse llevar por la presión de grupo. Dejarse llevar por la presión de grupo. Retos, pruebas, instigación, incitación, desafíos. Yo pasé por todo eso. A mí no me podían decir a que no puedes hacer tal cosa, porque no había alguien que fuera capaz de hacerlo como yo. ¿Cómo que no puedo? Yo sí puedo. Yo fui retado en mi juventud y cometí muchos errores por dejarme llevar por esos retos. Fui probado, fui instigado, fui incitado, fui desafiado. Y a mí nadie me podía desafiar, porque puede que yo no fuera el mejor en ciertas cosas, pero a mí me desafiaban y yo iba a hacer cualquier cosa con tal de ver que sí era capaz de hacerlo. Estuve viendo un pasaje en 2 de Samuel 24 que me gusta mucho, cuando David es perseguido por el rey Saúl. 2 de Samuel 24, 3, 6. Dice la Biblia: por el camino llegó a un corral de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Saúl entra a una cueva a hacer sus necesidades. Atentos, David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos dijeron: en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido, atentos, y cortó, ¿qué cortó? El borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho, y dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Escuchen esto que es impresionante. David era un niño cuando fue ungido como rey, solo que ¿es primera? Es primera, la había colocado. Gracias Yoli. David era un niño cuando fue ungido por Dios. Era un niño. ¿Se acuerdan de eso? Va el profeta a ungir y el niño estaba por allá cuidando el rebaño y lo ungen como rey. Pero hasta que llegó a ser rey pasaron muchos años. De hecho, el rey de la época lo perseguía, que era Saúl. Saúl entra a la cueva a hacer sus necesidades y ahí está David con su grupo de amigos guerreros. ¿Y qué le dice el grupo de amigos? Hermano, lo tiene de papaya, qué papayazo, córtele la cabeza. Ya, esto fue lo que Dios dijo que usted iba a reinar, hágalo. Y David se va y le corta un pedacito del manto. ¿Y qué sintió? Le remordió la conciencia por haber hecho eso. Y dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. He tomado este texto para hablar de la presión de grupo, porque cuando somos jóvenes sí que nos dejamos llevar por la presión de grupo. Hay cosas que hacemos en grupo que jamás seríamos capaces de hacerlas si estamos solos. Jamás seríamos capaces de hacerlas si estamos solos. Pero cuando estamos en grupo, las hacemos. Y cuando somos jóvenes nos dejamos llevar por esa presión de los amigos.
No quiero detenerme en el tema del licor porque lo voy a tomar más adelante. Pero esa es una de las presiones que reciben los jóvenes hoy en día. Siempre ha sido así. Vamos a probar esto. Vamos a tomar esto. Y muchas veces caemos en eso. Nos dejamos presionar por el grupo. Y yo quiero decirle a los jóvenes que están hoy acá, no se dejen presionar por el grupo. Porque ustedes tienen una capacidad individual muy importante. Y hay mucho en juego. Amén. Hay mucho en juego. Pero la presión de grupo lo puede llevar a uno, como me pasó a mí y le pasó a las personas que estuvieron allí conmigo en aquella época, a cometer unas cosas que no las harías estando solo, porque la presión de grupo es muy fuerte. Dejarnos retar es un error. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Si te dejas retar a que no eres capaz, que hazlo, que no puedes hacer eso, que mira, que si ves, y te dejas meter en la presión del grupo y el grupo te lleva, y cuando terminas viendo, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Saben qué me gustó de este texto? Pero le remordió la conciencia. Le remordió la conciencia. Dios nos ha dado una conciencia, además del Espíritu Santo, para que nosotros tomemos las decisiones adecuadas. Amén. Pero nos ha dado una conciencia. Por eso debemos preguntarnos, ¿esto es correcto? No porque el grupo lo diga o no porque el grupo lo haga es lo correcto. Tú tienes que preguntarte en tu individualidad, ¿esto es correcto? No te dejes incitar, no te dejes desafiar. No dejes que el grupo decida por ti. Yo recuerdo haber tenido compañeros en ese grupo que dijeron, me voy. Recuerdo haber tenido compañeros que dijeron, no voy, no participo. Y fueron capaces de salir del grupo. Fueron capaces de decir, no voy a hacer eso. En aquel entonces, nosotros, como les dije, hacíamos parte de una suerte de pandilla. Y había una pandilla reconocida ya para la época, junto con la de nosotros en el norte de Bogotá, que es hoy ocasión de una serie de Amazon Prime que se llama Los Bee Gees. Nosotros éramos de los competidores de los Bee Gees. De hecho, peleamos contra ellos en algún momento, porque nos citábamos para pelear en Unicentro de Bogotá. Y éramos unos chicos sanos, juiciosos, de casa. Mi papá y mi mamá no imaginarían que nosotros estábamos haciendo eso. Y en esa época no se hablaba de armas, ni mucho menos, pero sí de palos, de cuchillos, de cosas donde uno vio que pasaron dificultades. Es increíble a dónde pudiera uno llegar si no toma decisiones sabias. Amén. Gracias a Dios que nunca nos pasó nada, pero pudimos haber pasado por cosas muy graves. De hecho, se habla en esa serie de personas que fallecieron. Porque la presión de grupo, cuando uno se deja llevar por la presión de grupo, termina haciendo cosas que uno no se imagina. Número 5, la desobediencia manifiesta. La desobediencia manifiesta. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es que el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. La Biblia dice que obedecer en el Señor a los padres trae bendición. Que obedecer trae bendición. Que eso es lo correcto, que eso es lo que hay que hacer, que eso es lo justo. Y que hay que honrar al padre y a la madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Yo tengo que decirles algo. Yo deshonré muchas veces a mi papá y a mi mamá por no obedecerlos. Los deshonré por no obedecerlos. Porque me dijeron, haz esto, y yo hice lo contrario. Y entonces me vi metidos en muchos problemas.
Nosotros con nuestros amigos, es impresionante. Le contaba en estos días a Douglas que hablamos un rato sobre esto. Y Dios utilizó eso para poner en mi corazón que les contara algunas cosas frente a eso. En la casa de nosotros el parqueadero del carro era en un -1. Ahí empezaba la casa. Ahí estaba el garaje y el cuarto útil en un -1. Después empezaban los otros niveles. Junto a mis amigos, nosotros esperábamos que mi papá se durmiera para sacar el carro empujado del -1. Empujado de allá del -1. Oiga, y era un campero, por ejemplo, una camioneta de la época, un carro pesadísimo. Y nosotros empujamos el carro apagado, para sacarlo hasta la esquina de la casa, y allá prendíamos el carro y nos íbamos los flamantes muchachos en el carro del papá y mi papá durmiendo. Todo está bien hasta que te estrellas, o hasta que cometes un error, o hasta que un policía te para, o porque uno dice, todo esto uno no se imagina que esas cosas puedan pasar. Oiga, pastor, pero usted ¿qué es lo que nos está contando? La historia de mi vida, porque yo viví esas cosas y no quiero que nadie las viva. Amén. La Biblia dice que la obediencia trae bendición, pero que la desobediencia es un problema. Obedecer a los padres es justo. Yo desobedecí muchas veces a mi papá. Llegué a tal hora. No teníamos horario. Llegábamos a la hora que queríamos. Yo llegué a mi casa muchas veces y ¿saben qué hacía mi papá? Cerraba la puerta y no nos dejaba entrar. Yo llegué a la casa a tratar de entrar y la puerta estaba cerrada porque mi papá descubrió que nos habíamos salido y nos tocaba amanecer en la calle o amanecer donde amigos, porque no podíamos entrar a la casa. ¿Qué clase de vida puede ser esa? Cuando tu papi te diga o tu mamá, haz las cosas de esta manera, no lo hagas de otra manera, porque ellos saben por qué te lo están diciendo. Ellos saben. Mire, la Biblia dice, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Obedecer trae bendición, amén. Pero la desobediencia manifiesta hace que se pierdan los planes y los propósitos. Yo caí en un abismo a la edad de 15 años, en un abismo completo, tan complejo y tan completo que a la edad de 25 años estaba pensando cómo perder la vida, porque ya me había metido en ese abismo. Un abismo que empezó en mi vida de adolescente, de joven, y que permaneció hasta los 25 años que conocí al Señor Jesucristo y me salvó la vida. Yo no quisiera que ningún joven pasara por eso, y por eso la instrucción bíblica está clara: sé obediente a tu padre y a tu madre, porque eso trae bendición. Eso trae bendición. La desobediencia manifiesta hace que la flecha se pierda. Número 6, las confusiones con el género. Las confusiones con el género. La Biblia dice en Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. ¿Cómo lo creó? Hombre y mujer los creó. Si tú me preguntas a mí si este texto es suficiente para tener claridad sobre los temas de género, yo te voy a decir sí es suficiente. Sí es suficiente, porque la Biblia dice que Dios creó al ser humano. ¿Cómo lo creó? Hombre y mujer. Si tú terminas de leer el capítulo dice que Dios vio al ser humano, vio que lo creó y vio que le había quedado bien hecho. Dice que cumple su propósito. ¿Sí? Es muy probable que cuando uno es joven, cuando uno está en esta edad, tenga confusiones con el género. Esas son cosas que se presentan y que los jóvenes empiezan a sentir. ¿Será que yo no soy un hombre? ¿Será que yo no soy una mujer? Y empiezan a sentir confusión con el género. Eso es probable que pase. No le tengan temor a eso. Si eso llega a pasar, lo que hay que saber es qué hacer con eso. ¿Qué hago con eso? ¿Cierto? Entonces, lo primero que tienes que hacer es ponerte de acuerdo con Dios
en lo que Dios creó, ir a la palabra de Dios, porque hay una relación que nosotros tenemos con Dios. A Dios le creó bien diseñado el ser humano. Dios creó hombres y creó mujeres. Es un texto supremamente claro. Pero no es el único texto, porque en la Biblia vemos muchos textos donde queda claro el propósito que cumple un hombre y el propósito que cumple una mujer, y solamente ratifican lo que el Señor creó. Hoy en día se habla de disforia de género. Y la disforia de género, como lo dice el diccionario, es la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. Sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado. Esto es distinto a una confusión. Esto es que ya empiezas a sentirte incómodo con tu cuerpo y tú dices, no, yo no soy eres una mujer y dices, no soy una mujer, yo soy un hombre. Yo nací en un cuerpo de una mujer. ¿Qué pasa si no llevas eso por el lado que es? Te voy a decir que enseña el mundo qué hay que hacer con la disforia de género, que me dejó impresionado. La solución del mundo a estas cosas. ¿Cómo calmar la disforia de género? Con tratamiento médico. Entonces uno dice, bueno, con tratamiento médico. Terapia hormonal, como la terapia hormonal de feminización o de masculinización. ¿Cómo te parece? Tienes un problema con el género, una confusión, una disforia, y lo que hacen es decir, venga, yo le coloco hormonas, porque usted no es un hombre, usted es una mujer, entonces venga, le pongo hormonas de mujer para que le crezcan los senos. ¿Cierto? Esa es la terapia hormonal. ¿Y sabe qué propone el mundo? Cirugía, como la cirugía de la feminización o de masculinización para el cambio de pecho, genitales externos, genitales internos, rasgos faciales, contorno corporal. Voy a compartirles algo. Hay muchos testimonios de muchachos, estoy hablando a jóvenes, que alguna vez sintieron una disforia de género y se dejaron guiar por estas cosas del mundo y después dijeron, yo estaba equivocado, cuando ya era prácticamente imposible reversar, por ejemplo en una cirugía. Yo conozco testimonios de personas que alguna vez pensaron por esa confusión que no eran lo que era y cayeron en la trampa del mundo y después se echaron para atrás porque sabían que no eran eso y su vida cambió. Gracias a Dios, gracias a Dios. Conozco personas que han cambiado. ¿Qué nos quiere enseñar el mundo hoy en día? Nos quiere enseñar que tú no eres un hombre o una mujer si no eres lo que sientas, y eso es falso. Eres un hombre o eres una mujer. Dios te definió de esa manera a pesar de que tengas una confusión. Y si tienes una confusión, debes buscar en Dios, ponerte de acuerdo con Dios, hablar con tus papás, y los papás tenemos que ser sabios para manejar estas cosas, porque no se trata de mal manejarlas. No se trata de mal manejarlas, sino que hay que manejarlas con sabiduría. Hay que manejarlas con sabiduría. Amén. No nos dejemos engañar. Se trata de estar a favor de la verdad o en contra de la verdad. Hay personas que han transitado su vida en algún momento con estas confusiones y después han aclarado sus confusiones, gracias a Dios, y se sienten muy avergonzados de haber pasado por lo que pasaron. Y te voy a decir lo que nos espera. A los pastores, a los médicos, a los psicólogos, a los padres. Se está promoviendo en Colombia una ley que se llama inconvertibles. Ya está en otros países, ya está en Canadá. Que si una persona siente que no es un hombre, yo soy un hombre pero siento que no soy un hombre, siento que soy una mujer, nadie le puede decir lo contrario. Porque si tú le dices lo contrario, por esa ley puedes ir preso. Puedes tener multas. Eso ya opera hoy en Canadá y eso se está promoviendo hoy en Colombia. Se llama inconvertibles. Y esta sarta de engañadores y de mentirosos han dicho que en las iglesias nos inventamos algo que se llama terapia de conversión. Y es que en las iglesias cogemos a los jóvenes que tienen esas confusiones
Y les hacemos baños con agua fría, choques eléctricos y una cantidad de cosas que no son sino engaños y mentiras, porque quieren promover las cosas con mentiras y con engaños. Y el mundo está comprando eso. He visto a pastores siendo entrevistados y no son capaces de decir franca y abiertamente a los que los están entrevistando: sí, en la iglesia tenemos sesiones de consejería en la que le enseñamos a un joven, si es un hombre, que eso fue lo que Dios creó, y se lo enseñamos con base en la palabra de Dios y con amor, porque ya los pastores también empezamos a recular, porque nos da miedo enfrentar lo que viene. No podemos tener miedo para enfrentar eso. Amén. Tenemos que hacerlo con amor, es que esa es la verdad. Pero el mundo nos está metiendo y muchos cristianos estamos cayendo en eso. No hay tal cosa como las terapias de conversión, que entiendo que sí han existido, pero se las quieren indilgar a la iglesia. Eso es un engaño, eso no pasa en las iglesias cristianas. Yo he atendido a pocas personas en mi vida pastoral que tienen confusión, pero a los que tienen confusión con el género les he dicho con mucho amor, con el amor pastoral, cómo pueden guiar su vida y orientarse para despejar esa confusión. Entonces tengamos cuidado con esas cosas, porque eso es lo que quieren ahora promover, y lo van a promover, va a llegar. Pero nosotros tenemos que tener una posición clara. Si eres un joven y tienes una confusión, no tengas miedo de decirlo. No tengas miedo de decirlo. Pídele a Dios que te dé sabiduría, y que los padres seamos sabios en orientar a nuestros jóvenes. Amén. En orientarlos. Esas cosas pasan cuando uno es joven. Número 7, las relaciones sentimentales en la juventud. Las relaciones sentimentales en la juventud. ¿Qué dice Eclesiastés 3:1? Todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. ¿Cuál es mi posición frente a los noviazgos en adolescentes? Que no deberían existir. Esa es mi posición frente a los noviazgos en adolescentes. Que no deberían existir. Incluso en muchos jóvenes. Porque siempre me ha parecido que generan muchas dificultades. Entonces, atentos acá. Afectan los sentimientos, ¿no? Eres un joven, eres un adolescente, eres vulnerable, tienes un novio o una novia y empiezas con tus sentimientos afectados. 12, 13 años y quieres perder la vida porque la niña te dijo que no. Ustedes saben cómo ha aumentado la tasa de suicidios en adolescentes por causa de ese tema de los sentimientos mal manejados. Nosotros somos padres cristianos, de hijos cristianos. No nos dejemos afectar por esas cosas. Vean, los noviazgos en la edad que no son, retrasan los planes prioritarios. Retrasan los planes prioritarios. Como el estudio, por ejemplo. Los noviazgos en la edad que no son, llevan a la desobediencia de los padres. Yo conozco a muchos jóvenes que empiezan a mentir a sus padres por mantener relaciones, y empiezan a mentir y empiezan a esconder cosas. Los noviazgos motivan relaciones sexuales. Motivan relaciones sexuales, lo que se conoce como fornicación. Y quiero hablarle con claridad hoy a la iglesia y a los jóvenes. Las relaciones sexuales fueron establecidas por Dios. Dios nos creó seres sexuales, pero fueron reglamentadas por Él para el vínculo del matrimonio. Cuando se llevan a cabo antes del matrimonio, daña las relaciones generando confusión. No sé si estoy enamorado o tengo un apego carnal. Voy a compartir algo acá. En muchas consejerías de parejas, he atendido muchas consejerías de parejas. En muchas consejerías de parejas he escuchado a las mujeres, sobre todo a las mujeres,
preguntarse si sus esposos verdaderamente las aman. No estoy hablando de noviazgo nuevo, estoy hablando de noviazgo, de matrimonios nuevos, de matrimonios viejos. Siempre es un factor común en la mujer. ¿Será que mi esposo sí me ama? Y se lo preguntan. ¿Sabe de dónde viene esa confusión? ¿De dónde vienen esas dudas? Yo te voy a decir, de la fornicación. Cuando la relación comienza por fornicación, la mujer no está segura si verdaderamente la aman o la están utilizando. Jóvenes, no permitan la fornicación. No la permitan. No piensen, si me amas entonces acuéstate conmigo. Es un error. Produce embarazos adolescentes, ocasionan enfermedades de transmisión sexual y muchas cosas más. Cuando vamos a la Biblia encontramos que Dios nos creó seres sexuales, pero que esa sexualidad es para disfrutarla en el vínculo del matrimonio, y es una bendición. Antes trae muchos problemas. Los noviazgos en la adolescencia son complejos. En algunos jóvenes, cuando empiezas a tener problemas con el estudio, cuando empiezas a tener problemas con tus padres, empiezas a mentir, empiezas a desobedecer por causa de una relación, voy a decirte algo, estás en problemas. Ya estás en problemas. Si estás mintiendo, si estás ocultando, si estás engañando, ya vas por el lado que no es. Entonces tengamos cuidado con este tipo de cosas. Número 8, tomar licor o consumir drogas. En Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Como les dije, me tomé mi primer cerveza a los 12 años. ¿Puedes imaginarte lo que pasó de ahí para allá? Teníamos tal vez 13, 14, 15 años. Recuerdo esto siempre. Mucho licor entre los amigos, muchas cervezas, muchas botellas. Lo que empezó con una cerveza se convirtió en desenfreno, porque el licor lo lleva a uno ¿a qué? Al desenfreno. El licor lo lleva a uno al desenfreno. El licor es la puerta de entrada para muchos males. Para muchos males. Accidentes en carro. Tenía yo 18 años tal vez. Llegué a mi casa a las 3 o 4 de la mañana después de una fiesta. Mi papá siempre nos levantaba los sábados temprano para llevar carros al parqueadero norte del estadio El Campín, que había una gran compraventa de carros allá. Mi papá tenía compraventa de carros, entonces nosotros llevábamos carros allá. Dormí una hora tal vez cuando mi papá me levantó y yo todavía la tenía viva. Vamos a llevar los carros. Voy llevando el carro, me quedo dormido y me choco contra otro carro por detrás. Un accidente tremendo, me dio un golpe en la tráquea terrible. ¿Por qué? Por andar bebiendo, por andar alicorado, por andar haciendo cosas que no debía estar haciendo. No te estás perdiendo de nada bueno con el licor, no te estás perdiendo de nada bueno. Se lo dice a alguien que pasó por ahí. No te estás perdiendo de nada bueno. Pastor, pero es que cuando uno es joven. Eclesiastés 11, 9, 10, por favor. Eclesiastés 11, 9, 10. Alégrate, diga conmigo, alégrate. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero ten en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo. Aparta de tu cuerpo ¿qué? La maldad. Porque juventud y vigor son ¿qué? Pasajeros.
Porque la juventud y el vigor son ¿qué? Pasajeros. La entrada al licor cuando se es joven hace que la salud se deteriore con mayor rapidez. Todos estos elementos, drogas, licores, están hechos para acabar con las neuronas, para deteriorar el cerebro. Están hechos para eso, sus componentes están hechos para eso. Cuando tú ingresas siendo un joven, como me pasó a mí, al licor y otras sustancias, entonces empiezas a deteriorar la memoria, la capacidad visual y muchas otras cosas que tú después dices, pero ¿por qué pasa esto? Y tú no te das cuenta. El licor adulterado ha sido una de las cosas más terribles que ha acabado con vidas de personas. Y cuando los muchachos son jóvenes y se dejan guiar por eso, empiezan a hacer pruebas, ensayos, que tomemos esto, que fúmese esto. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. No se dejen engañar con estas cosas. Tomar licor o consumir drogas afectan la flecha, retrasan el tiempo. Número 9, para que terminemos. La falta de perdón por los errores cometidos del pasado. La falta de perdón por los errores cometidos en el pasado. Si hay una cosa que afecta a un joven, es no perdonarse. Porque cuando cuando somos jóvenes y cometemos errores y no nos perdonamos, vamos a cargar con eso durante toda la vida. La falta de perdón nos hace sentir juzgados por Dios, por los demás y por nosotros mismos. La falta de perdón es un freno a los planes por desarrollar, un atolladero, un pantano que nos detiene. Yo pasé por muchas cosas de las cuales me arrepiento, pero algo aprendí después en el Señor: a sanar y a perdonarme a mí mismo por aquellas cosas por las que yo hice. Porque cuando yo no me perdono, me quedo atado. Y cuando somos jóvenes podemos cometer muchos errores, pero debemos perdonarnos y avanzar. Miren lo que dice Efesios 1:7, por favor. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Cuando yo tenía 12, 13 o 14 años, no recuerdo bien la edad, sufrí un evento en mi vida catastrófico. Al no tenerle miedo a nada, al tratar de buscar aceptación, el grupo, yo vi cómo mi mejor amigo se quitó la vida con un revólver que tenía un tiro después de dispararlo a otras personas. Se lo puso en la cabeza y se quitó la vida delante de mis propios ojos. Y todo eso por causa mía. Eso fue una cosa impresionante. Mi mejor amigo se quitó la vida con un revólver por culpa mía. Yo tenía 13 o 14 años. La vida no es un juego. Amén. Ustedes saben lo que yo viví a partir de ese momento. Nadie aquí se imagina lo que yo viví, porque nadie ha vivido eso. Eso fue para mí el declive de mi vida. El declive. Yo cargué eso en mi conciencia hasta que Cristo me liberó. Pero lo cargué en mi conciencia como un peso que se lleva en el alma. Y todo empezó como un juego de niños. Todo empezó como un juego. Después de eso mi vida cayó en un abismo muy fuerte. Y yo trataba de llenar los vacíos con muchas cosas que fue imposible llenarlos. Solo Cristo pudo salvarme de eso. Yo recuerdo esa historia y la recuerdo con mucha tristeza, con mucho dolor.
¿Cómo puede un joven pasar por eso? Y voy a decirles algo esta mañana. Por eso y por mucho más puede pasar un joven cuando no es sabio, cuando no es obediente, cuando no sabe elegir sus amigos, cuando se deja llevar por la presión de grupo, cuando permite cosas que no deben pasar, cuando no huye de las pasiones de la juventud. Cuando busca aceptación social a toda costa. A veces los jóvenes no entienden lo que los padres les queremos enseñar. A veces no entienden. Y yo no sé si es que uno no se lo sabe enseñar. Que Dios nos dé sabiduría a los padres. Amén. Que Dios nos dé sabiduría. Muchas cosas de las que nosotros les decimos, muchachos, es porque queremos evitarles que pasen por lo que nosotros pasamos. Oremos los padres para que seamos sabios con nuestros hijos, para que podamos enseñarles lo correcto. Pero quisiera saber que los hijos de la iglesia son sensibles a Dios, son sensibles a la palabra, para que no tengan que pasar por lo que nosotros pasamos. Amén. A ustedes les espera una vida maravillosa. La vida con Cristo es maravillosa. Voy a terminar con esto. Un día dije: ¿por qué no conocí a Dios antes? ¿Por qué no lo conocí antes? Yo pensé: ¿por qué no conocí a Dios antes? Todo lo que yo me hubiera evitado. Dios tiene sus planes y sus propósitos. Tal vez necesitaba pasar por todo eso para comprender lo que significa el amor de Dios, para comprender la gracia de Jesucristo. No concibo mi vida sin Jesús, porque Él es mi sanador, mi perdonador. Él es el que cambió mi vida para siempre. No concibo mi vida sin el Padre amoroso, sin el Espíritu Santo guiador. Estas historias se las cuento, iglesia, solo para glorificar el nombre de Dios, para ver lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer en una vida, pero también para advertirles y con claridad, porque a mí me gusta hablar esto con claridad. Y mientras podamos hacerlo, tenemos que seguirlo haciendo. Amén. Porque habrá un tiempo en el que seguramente no va a ser fácil hablar de estas cosas. Ya estamos cerca. Aférrense a Dios, a la palabra de Dios, muchachos. No lo hagan a un lado. Llévenlo siempre en sus vidas. Y si Dios les está diciendo que no es por ahí, no se lancen. No se lancen, que lo que les espera es un abismo. Y no queremos que ningún joven caiga en un abismo, en malas relaciones, en embarazos. Yo fui padre a los 18 años. Padre a los 18 años. Aquí muchas personas no saben lo que eso significa, ser padre a los 18 años. Porque dejé embarazada a la novia, la mujer de mi vida, que es Claudita. Pero en ese momento las cosas eran a otro precio. Llevamos 36 años juntos, cumplimos 36 años. Y quiero pedirle favor a Juan Diego que ahora ores por nosotros, papi, por nuestro aniversario. Ser padre a los 18 años. Ustedes saben por cuánto tiempo Claudita luchó pensando si yo la amaba o no. No hay derecho. Yo sí te amo, mi amor, con todo mi corazón. Ya lo tienes claro. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, quiero darte gracias. Yo quiero alabarte, quiero bendecirte. Quiero darte gracias, Señor. Hoy estamos cerrando este tema para los padres, para los jóvenes. Gracias por advertirnos de los riesgos, de los peligros. Tu palabra nos manda a huir de las pasiones de la juventud. A huir de las pasiones de la juventud. Aquí hay jóvenes preciosos, Señor, que quizás si no manejan bien, Señor, sus pasiones,
pueden irse para donde no es. Tu palabra nos manda a elegir bien las relaciones. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Da sabiduría, Señor, yo te pido sabiduría, que se pueda elegir correctamente, Señor. Gracias porque tú nos has aceptado. No tenemos que buscar aceptación en otras personas, en grupos sociales, porque tú nos has aceptado, Señor, en Cristo. Yo quiero darte gracias. Yo te pido, Señor, que nadie aquí se deje llevar por la presión de grupo. Por la presión de grupo, Señor. Por favor, Señor mío, por favor. Que no caigamos en esos engaños de las pruebas, de los retos, de los desafíos absurdos. En el nombre de Cristo. Señor, que nuestros niños, jóvenes, adolescentes no caigan en la desobediencia manifiesta, sino que sean jóvenes obedientes, Señor, por favor, porque les va a ir bien, porque van a tener bendición. Si hay algún joven, Señor, teniendo confusión con el género, yo te pido que seas tú trayendo claridad. Si alguien ha pasado aquí por eso, Señor, gracias, Señor, porque tú nos creaste, Señor, hombres y mujeres. Y es posible, Señor, que algunos de nuestros jóvenes pasen por eso. Yo te pido, Señor, por orientarlos sabiamente, por guiarlos, Señor, con amor, pero no dejarnos meter, Señor, en lo que el mundo nos quiere vender. Yo te pido por padres sabios, por padres sabios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que esas relaciones sentimentales de la juventud, Señor, no afecten a nuestros jóvenes. Que los padres seamos sabios, Señor, por favor. Que todo llegue a su tiempo. Todo va a tener un tiempo. Que no haya ninguno hoy enredado, Señor, con licor, cigarrillo, drogas. Y que si hay, Señor, esas dificultades, podamos advertirlas para ayudar y sacar a nuestros jóvenes de esa oscuridad tan grande. Como me duele el corazón, jóvenes perdiendo su vida en el licor, en las drogas, perdiendo su vida, Señor, como me pasó a mí, perdiendo la vida. Y que si alguno, Señor, ha fallado, pueda pasar la página, perdonarse y seguir adelante. En el nombre de Jesucristo. Perdonarse, Señor, de corazón y seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Ayúdanos, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gloria y honra, Señor, en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Proverbios 1, 8 al 9 dice: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una hermosa diadema, adornarán tu cuello como un collar. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Déjenme preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez a la iglesia. Si vienes hoy por primera vez, levántame tu mano. ¿Quién fue invitado? ¿Vienes hoy por primera vez? Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿Quién más viene por primera vez? Levántame tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es que ¿saben algo? Quiero hacer una oración con ustedes. No sé si ya la hiciste antes, pero quiero hacer una oración para que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. La misma oración que hice yo hace 25 años, hace 28 años, cuando tenía 25. Vengan acá los que levantaron su mano. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Colócate en pie. Vamos a hacer esta oración. Ven acá, por favor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Hay alguien más? Si estás ahí sentado, vienes por primera vez, sentado, sentada, ven por favor para que hagamos una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos.
Si estás en casa por primera vez, haz esta oración conmigo. Por favor, digan conmigo esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas estas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Están viendo ustedes, allá están John y Gloria. Ellos son los directores responsables del ministerio de bienvenida, que se llama Nicodemo, los que se encargan de dar la bienvenida a los nuevos. ¿Y por qué se pusieron de pie? Porque queremos invitarlos unos minuticos a participar con ellos de esta reunión. Solo déjenme decirles esto: me gustaría volverlos a ver. Eso dependerá de ustedes. Ya conocen el camino. Vuelvan a la iglesia. Vengan. ¿Qué va a pasar si vuelven? Que vamos a crecer todos en la fe. Amén. ¿Qué me iba a imaginar yo hace 28 años, cuando llegué a la iglesia, que algún día iba a ser pastor? Yo no tenía ni idea de eso, porque lo único que tenía necesidad de Dios. Pero como Él sí sabe, Él llenó mi corazón y después ya me hizo el llamado a ser padre, a ser esposo, a recuperar el tiempo perdido, el camino. Gracias a Dios. Todas esas cosas pasan con Dios. Por favor, vayan con John y con Gloria un momento. Déjenme darles un abrazo. Que Dios los bendiga.